¿Sabe lo que hizo bien José? Que él no se detuvo en los por qué. Si usted lee la Biblia y lee lo que él dijo, yo no encuentro los por qué. Él no se concentró en los por qué, sino en el para qué. Y aquí voy, en segundo lugar, al para qué. Cuando te concentras en el para qué, tú sigues avanzando. Esta palabra creo que le va a hacer mucho sentido a su vida y tiene un título que puede resultar muy curioso, pero que va a entender luego que desarrollemos la palabra. Y la palabra, el título es entre el por qué y el para qué. Entre el por qué y el para qué. A todos, sin excepción, nos ha tocado vivir momentos muy difíciles en alguna etapa de nuestra vida. Alguna crisis, alguna pérdida, algún dolor importante, alguna enfermedad que nos atravesó, una crisis económica que nos complicó demasiado, incluso que consideramos injusta a nuestros ojos y que aún siendo cristianos nos ha tocado vivir. No me diga amén, pero estoy seguro que a usted le ha pasado, incluso amando a Dios y siendo cristiano, haber pasado lo que le pasó. Entonces yo tengo una pregunta para ti, dos preguntas en realidad. ¿Todas las cosas que nos pasaron tienen explicación? Vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Todas las cosas que nos pasaron tienen explicación? Te hago otra pregunta. ¿Todo lo que vivimos, tenemos respuesta para todo lo que vivimos? ¿Tú tienes respuesta para todo lo que viviste? El apóstol lo trató de responder en la primera carta de Corintios, en el capítulo 13, versos 9, 11 y 12. Voy a leer para ti. Dice: ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Estoy leyendo la traducción viviente. En parte conocemos, dice la Reina Valera. Verso 11: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta. ¿Cómo la vemos? Imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto. Diga conmigo: parcial e incompleto. Pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo, y él mismo diciendo: yo conozco en parte. Es más, dice en términos de lo profético, en parte podemos profetizar. Es decir, Dios nos muestra una parte de la película, Dios nos muestra una parte del plano, lo principal, el título, el hacia dónde, pero no conocemos los detalles. Hay cosas que no sabemos, que no conocemos. Todavía un poco más difícil. Pasamos crisis, momentos difíciles, pérdidas, enfermedades, lo que usted quiera ponerle de apellido, y no tenemos respuesta para ese momento y no entendemos lo que estamos viviendo. Y aquí quiero trabajar contigo el primer concepto, que es el por qué. El por qué. No sé si a alguien le tocó ser diagnosticado de una terrible enfermedad. ¿Le pasó a alguien acá que fue diagnosticado de una enfermedad que no esperaba? Te aseguro que la primera pregunta que te vino a la mente es: ¿por qué? ¿Por qué a mí? A lo mejor no es tu caso, pero tu caso puede ser que ese proyecto económico en el que trabajaste, hiciste todo bien, resulta que no resultó, perdiste todo el dinero y lo primero que te preguntas es: ¿por qué? En términos del liderazgo, del trabajo en la iglesia, trabajaste con un discípulo y de repente el discípulo se te va de la iglesia y la pregunta que te haces como líder es: ¿por qué?
¿Por qué? Capaz que tú le entregaste tu amor, tu confianza, abriste tu intimidad, hasta invertiste dinero y sembraste en esa persona y de repente te da la espalda y aún incluso hablando mal de ti, la primera pregunta que se viene a tu mente es ¿por qué? Mira, yo pudiera seguir enumerando un montón de casos, de momentos, de circunstancias que nos hicieron realizarnos la misma pregunta. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, a mí? ¿Alguien se la hizo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? El problema de esta pregunta es que tiene un gran peligro. El gran peligro es que nos quedemos atascados, atrapados en ese tiempo. Está bien hacerse la pregunta, es lógico, es normal. El problema es cuando te quedas a vivir en esa pregunta de manera permanente y se transforma tu vida, se transforma tu presente en solo esa pregunta. Tu realidad se somete a esa sola pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no estoy negando que sea duro lo que atravesaste, para nada. Tampoco te estoy quitando el derecho a que te duela y que llores del momento difícil que viviste, que vivimos. No estoy cuestionando que llores esa pérdida, ese dolor, esa decepción. Es más, Dios nos da espacio para eso, para que eso ocurra. El punto no es ese, el punto es ¿qué vas a hacer después que te hagas la pregunta? Porque todos nos hacemos la pregunta, el por qué. Y aquí hay dos caminos que yo he visto tomar a la gente que se hace la pregunta de el por qué. Un camino de aquellos que se pregunta el por qué y no sale del por qué, uno de los caminos es enojarse con Dios, con la iglesia o con el ministerio. Esos que se están preguntando el por qué y no salieron del por qué, como no tienen respuesta y se sienten tan frustrados y enojados porque no tienen respuesta, entonces reaccionan frente a esa frustración, frente a esa falta de comprensión porque no tienen respuesta a ese por qué, enojándose. No digo un enojo con cara de enojo, no digo un enojo con rabietas, digo un enojo de tomar distancia. Y entonces se enojan con Dios, toman distancia de Dios, toman distancia de la iglesia o toman distancia del ministerio. Y comienzan, como síntomas, comienzan a dejar de asistir tan regularmente. Comienzan a condicionar el estar en la iglesia o las actividades de la iglesia. Les resulta más fácil postergar cosas de la iglesia y de Dios y dedicarse a cosas personales, a proyectos personales. Hacen solo lo justo y lo necesario. Mira, no se van, pero tampoco están al 100% disponibles, porque ahora ellos están en el control de su agenda y de su tiempo. ¿Sabes por qué? La razón es que sienten inseguridad. Como no saben la respuesta al por qué le pasó lo que le pasó, prefieren ahora ellos tomar el control para no tener miedo, para no sentirse vulnerable a lo que están viviendo. Como ellos ya perdieron el control del momento que no tienen respuesta a su por qué, entonces decidieron tomar ellos el control para no sufrir la falta de respuesta a un porqué de su vida. Otro camino, otra alternativa que toman aquellos que no tuvieron respuesta a su porqué es enojarse con las personas. ¿Qué personas? Las personas que hablaron mal de ti, las personas que te traicionaron, las personas que te hirieron, las personas que te abandonaron. Cuando no tienes respuesta al por qué lo hicieron, tú tiendes a personalizar la crisis. Es decir, tu crisis toma un nombre y un apellido. Esto que me está pasando es por culpa de fulano de tal. Entonces tu crisis
toma un nombre. Y tú trasladas toda la culpa, todo el peso al nombre. Entonces, como no tienes respuesta a por qué la persona o esas personas hicieron lo que hicieron en tu contra, entonces no terminas de resolverte, porque no tienes respuesta a tu por qué. Incluso es probable que esa persona o personas no cambien nunca, sigan en esa actitud, no reconozcan ni menos te pidan perdón nunca. Entonces quedas atrapado en ese por qué por causa de que no tienes respuesta. Este es el problema de los por qué. Cuando no hay respuestas al por qué, quedas atrapado, quedas condicionado, comienzas a llenarte de resentimiento, de dolor, de tristeza, de emociones enfermas, incluso hasta de odio. Pero lo que es más grave, cuando te quedas atrapado en el por qué, pierdes el propósito. Cuando no tienes respuestas a tus por qué y te sigues preguntando por qué, lo peor es que pierdes de vista tu propósito. Y no hay cosa más grave, no hay tragedia más grande que vivir sin propósito. Esto te lo dije hace un tiempo y te lo tengo que repetir. No hay peor pérdida que morir sin haber cumplido tu propósito. No hay mayor pérdida que haber pasado cosas trágicas, crisis, y no encontrarle sentido y no terminar transformando eso para tu propósito. O sea que lo que te pasó no valió de nada, de nada. Déjame recordarte la vida de un hombre en la Biblia llamado José. José, uno entre muchos hermanos que vivió crisis bastante fuertes y que creo más fuerte que la tuya. Déjame ayudarte con la memoria. La Biblia nos cuenta que José primero fue abandonado por sus hermanos, tirado en un foso, fue dado por muerto. Los hermanos dejaron ahí tirado pensando que podría morir allí. Finalmente lo toman unas personas y lo hacen esclavo. O sea, después él es esclavo, primero abandonado, dado por muerto, luego hecho esclavo. Luego de ser esclavizado es vendido como esclavo y le toca ir a trabajar a la casa de alguien importante. Cuando está trabajando allí en la casa de alguien importante, resulta que alguien miente acerca de su conducta, levanta un falso testimonio e injustamente termina en la cárcel por una acusación de algo que él nunca hizo, pero que injustamente termina encarcelado pagando una culpa que no le corresponde. Estando en la cárcel pasó el tiempo y confió en alguien y le dijo: por favor, cuando estés con el rey, acuérdate de mí, yo te ayudé a interpretar. Y resulta que el tipo se olvidó de él. Hasta que finalmente lo mandan a liberar. ¿Sabe lo que hizo bien José? Que él no se detuvo en los por qué. Si usted lee la Biblia y lee lo que él dijo, yo no encuentro los por qué. Él no se concentró en los por qué, sino en el para qué. Y aquí voy, en segundo lugar, al para qué. Cuando te concentras en el para qué, tú sigues avanzando. Cuando te concentras en el para qué, te mantiene en movimiento. Cuando pases crisis, o capaz que ahora estés pasando esta crisis, y por eso esta palabra es para ti, tienes que aprender a concentrarte en el para qué y no en el por qué. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esto que estoy viviendo? Cuando tú haces esto, escúchame, te estás liberando a ti mismo
pero incluso estás liberando a otras personas que podrían estar involucradas en ese conflicto, porque tú no sabes si mañana esas personas cambien y capaz que vuelvan y se sumen a ti. Por eso tú no puedes quedar atrapado en un conflicto, porque pierdes de vista el para qué. Las personas son personas, cambian, se equivocan, pero el propósito es eterno. Tú tienes que aprender a concentrarte en el para qué. Cuando te concentras en el para qué, eres libre para amar y eres libre para servir. Porque esa persona que pudo haberse equivocado contigo en esa temporada, si tú entiendes tu para qué, no tendrás ningún problema mañana de abrazarla, de amarla, incluso de servirla, porque tú sabes que no tiene que ver con la persona, tiene que ver con tu propósito. Cuando te gobierna el propósito, tú estás por encima del momento, por encima de la crisis, por encima de la circunstancia. Y permíteme leer para ti un pasaje que me conmovió. Lo he leído 1000 veces, pero cuando lo leí a la luz de lo que te estoy diciendo me impactó. Génesis 45, verso 1 al 8. Terminando la historia de José, dice: José ya no pudo contenerse. Déjame ponerte en contexto. José ya había pasado todas las crisis y se estaba cumpliendo su palabra, la palabra que estaba sobre él, que él iría a llegar a ser alguien importante. De hecho, llegó a ser el segundo más importante en Egipto. Ya estaba en esa palabra, ya estaba a cargo de todo el reino, de las finanzas del reino. Faraón lo había puesto como en su mano derecha, a cargo de todo. Tenía autoridad para hacer y deshacer. O sea que estaba en pleno cumplimiento de la palabra. Y dice, y en ese cumplimiento, se encuentra con sus hermanos, con aquellos que lo habían traicionado, con aquellos que lo habían vendido, con esos desgraciados. José ya no pudo contenerse, había mucha gente en la sala y él le dijo a sus asistentes, tenía servidores: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Sus hermanos, como había pasado tantos años, no lo reconocieron. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. La noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Pero aquí está lo tremendo. Verso 3: soy José. Dijo a sus hermanos: ¿vive mi padre todavía? A ver, a él lo habían despojado de su familia. Él vivió desterrado todos esos años. ¿Se acuerdan, no? Fue esclavo, estuvo preso. Entonces todos esos años no supo nada de su papá. Y lo primero que le pregunta a sus hermanos es: ¿vive mi padre todavía? Oh, qué fuerte. Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos, porque ellos lo creían muerto. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios que me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más. No habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos. Por lo tanto, fue Dios que me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él el que me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Oh, qué tremendo. A ver, José tenía la autoridad para encarcelar a sus hermanos. ¿Y sabe qué? Se lo merecían. O por último, haberlos mandado a azotar para que paguen en algo. Se lo merecían.
O de última haberles cobrado por culpa de ustedes todo lo que viví, todo lo que pasé. Pero José estaba tan concentrado en su porqué que no se enredó en personalizar la crisis y en ponerle nombre, por más que efectivamente sus hermanos lo habían vendido. Le dijo: ustedes me vendieron como esclavo. Pero inmediatamente les saca la culpa y les quita el protagonismo. Y dice esa frase tremenda. Pero antes de repasar esta frase, yo quiero hacerte pensar: ¿por qué José pasó todo lo que pasó? Las pruebas, las crisis, las injusticias, las acusaciones. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que él vivió formaron el hombre de Dios que llegó a ser, para que un día sí cumpliera el propósito de ser el hombre más influyente de Egipto. Porque la prueba y la adversidad le dieron carácter para administrar el tesoro del país más rico. Porque la traición y el abandono lo hicieron un hombre libre para amar y servir en un reino que no era el suyo y llegar a ser el mejor. Todo lo que vivió lo preparó para ese momento. Para ese momento. Todo lo que vivió era un para qué, para su propósito. ¿Cuál era el propósito? Que Dios lo iba a levantar para ser el hombre más influyente, para que no solo Egipto, sino que en realidad Israel, su pueblo, que era representado por la familia de José, no murieran de hambre. Miren cómo Dios lo pensó a José. José será el que salve la tierra de morirse de hambre y el que permita que la palabra no muera, porque la palabra era: en Abraham, en Isaac y en Jacob vendría una descendencia que sería bendita, que serían como las estrellas del mar y que serían una nación amada por Dios. Esa palabra se pudo haber abortado por causa de no tener comida y morir de hambre, pero Dios preparó a un José que un día estuvo en el lugar más importante, que tomó las decisiones económicas más importantes y que preservó a esa palabra y a esa generación. Ese fue el propósito. Por eso José le dice: no fueron ustedes, muchachos, tranquilo. No fueron ustedes. No fueron las personas. No es esa persona que hoy se equivoca contigo, que hoy no te entiende, que hoy habla mal, que te decepciona. No es la situación, no es la enfermedad, no es la crisis económica, no es lo que te diagnosticaron. Por favor, entiende. No tiene que ver con lo que te está pasando. Tienes que preguntarte: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Y cuando el propósito se esté cumpliendo, usted le va a dar la gloria al Señor y va a decir: no fueron las personas, no fue la crisis, no fue la enfermedad, fue Dios. No fueron ustedes, hermanos. Le dice José: no. Fue Dios el que me trajo aquí. Fue Dios el que me trajo hasta este tiempo. Fue Dios el que me hizo pasar todo esto para llegar a este lugar y ser gobernador de Egipto y librarlos a ustedes de la muerte. ¡Wow! Entonces, escúchame bien. No fueron las personas lo que te hicieron eso. No fueron las personas que te abandonaron. No fueron las personas que hablaron mal de ti. No fueron las personas que te defraudaron. No fue ese negocio que no funcionó. No fue esa enfermedad. No fue esos días de hospital. No fue esa crisis que atravesaste. En realidad, todo lo que viviste tiene un para qué. Tiene un para qué.